El segundo de los procesos reguladores del comportamiento que vamos a abordar es la metacognición. Metacognición significa más allá del conocimiento. Reflexionar sobre las propias acciones es un rasgo central de la vida mental humana. La metacognición nos permite ser flexibles frente a la planificación de nuestros objetivos a futuros. También nos permite ser flexibles en la identificación de los cambios circunstanciales que nos acercan o nos alejan a la consecución de esos objetivos. En este chiste vemos cómo Manolito realiza una actividad metacognitiva. Él está pensando acerca de su propio pensamiento, acerca de su propia capacidad de aprendizaje. Seguramente no lo haga de manera consciente, porque como sabemos, la metacognición es un proceso que, si bien es omnipresente en nuestra vida cotidiana, por lo general suele pasar inadvertido. Desde hace ya varios años en la Universidad de Stanford llevaron a cabo una investigación para identificar si la metacognición estaba asociada a la madurez mental, a la evolución, a la edad cronológica. Entonces tomaron dos grupos de niños, un grupo de niños de jardín de infantes y un grupo de niños de nivel primario, y les pidieron que por favor se estudiaran una lista de elementos para identificar qué tan conscientes eran de su propia capacidad de aprendizaje respecto de esos elementos. Lo que describieron es que los niños de nivel inicial de jardín de infantes dijeron haberlos aprendido, mientras que cuando tuvieron que evocarlo no pudieron hacerlo. En cambio, los niños de primario tuvieron una reacción mucho más ajustada y pudieron identificar si habían aprendido o no correctamente la lista que se les había pedido. La metacognición tiene una doble función. Por un lado, nos permite formar representaciones de la cognición. ¿Esto qué significa? Poder ir monitoreando nuestra propia actividad cognitiva, poder ir generando conceptos, ideas, respecto de cómo estoy llevando a cabo mi propio proceso de pensamiento y aprendizaje. Imaginemos una situación donde un jugador está escuchando a su técnico darle una consigna o pedirle o solicitarle que realice cierta actividad. El jugador puede estar pensando si comprende o no lo que se le está pidiendo, si es capaz de resolver esa tarea o ese problema que le están planteando, si le parece que el técnico está hablando demasiado rápido o demasiado lento. Y si habla demasiado lento, tal vez eso interfiere en su capacidad de atención, está detectando o identificando si su capacidad atencional disminuye. Está pensando a su vez cuáles son las estrategias o recursos que requiere implementar para la solución de esa actividad. Es decir, todas esas representaciones mentales o elaboración de ideas y conceptos conducen a la posibilidad de controlar mejor mi propia cognición. Es decir, que yo pueda lograr mejores niveles de rendimiento, de performance, más eficaces, controlando mi propia actividad mental. Es decir, que la metacognición es una guía de interpretación de la información de un momento, de una situación. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar decisiones más apropiadas. Es importante saber que los procesos metacognitivos son inferenciales. Se realizan inferencias en base a claves externas que evocan claves internas. ¿Esto qué significa? Bueno, en primera instancia, que hacer metacognición requiere de ciertos niveles de abstracción. Yo necesito tomar de la realidad ciertas claves contextuales para poder identificar cuáles son los procesos cognitivos internos que subyacen a esas actividades o a esas respuestas o a esas manifestaciones conductuales. Esto es, imaginemos, el jugador identifica que pateó al arco y la pelota se fue por fuera del palo izquierdo. ¿Qué estaba pensando o qué no estaba pensando cuando tomé la decisión de patear a ese palo? ¿Por qué no entró la pelota? ¿Cuáles fueron las claves del contexto que observé la pelota no entrar? ¿Cuáles fueron los procesos internos cognitivos? Bueno, es justamente desarrollar esta tarea metacognitiva, pensar acerca del propio pensamiento, cómo era mi capacidad atencional en ese momento, realizar un monitoreo de mi propia toma de decisiones, de mi propio razonamiento y de mi propia ejecución de la tarea. Las claves internas son la fuente principal de la metacognición en los seres humanos y se van modificando, perfeccionando y desarrollando en el tiempo. Cuando somos bebitos recién nacidos tenemos una mínima conciencia sobre el mundo. Luego, cuando somos un poquito más grandes, logramos una conciencia que se denomina recursiva, que significa la posibilidad de pensar sobre el propio pensamiento.
Esto, por ejemplo, nos permite identificar el paso del tiempo. La medida del tiempo es sumamente abstracta y para poder comprender el tiempo necesitamos poder abstraer ciertas cualidades o condiciones. También tenemos autoconciencia, empezamos a identificarnos como personas distintas de los demás. Y esta conciencia sobre nosotros mismos nos hace a su vez poder diferenciar entre lo que es percibir y lo que es pensar sobre un objeto. Entonces los niños comienzan a utilizar verbos como yo pienso que o yo sé que, entendiendo que es diferente el pensar del saber. Luego, unos años después, los niños son capaces de identificar que los demás reaccionan o accionan en función de sus propias creencias y que esas creencias pueden ser distintas de las nuestras y por eso mismo pueden tomar decisiones diferentes o reaccionar o accionar de manera diferente. A su vez, cuanto más grandes somos, más capacidad tenemos de monitorear nuestra propia actividad. Y esto está muy condicionado por nuestro nivel de autoconfianza. Si yo me creo capaz de mejorar mi rendimiento, mi performance, es muy probable que tenga más intención, más deseos, más ganas de ir chequeando, o sea, controlando cómo es mi desempeño para ir buscando la mejor manera de mejorarlo. Hay una capacidad de reflexionar acerca de mi conocimiento y mi acción. Yo puedo identificar que yo entiendo lo que debo hacer, pero no puedo hacerlo. Entonces, trabajar sobre la elaboración de esa acción parte de la posibilidad que yo pueda comprender que todavía estoy lejos de realizarlo de la mejor manera. Si yo no tengo conciencia metacognitiva de que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo de la mejor manera, difícilmente pueda intentar mejorarlo. A los 5 años, los niños ya son capaces de chequear y detectar errores y aprovechar el autodiálogo, el decirse a sí mismos, alentarse a ellos mismos para tratar de mejorar, cambiar su desempeño. A los 8 ya es posible usar estrategias generales aplicadas a un dominio específico. ¿Esto qué significa? Que yo puedo hacer una transferencia de mi aprendizaje y entender que lo que utilicé en determinada situación o contexto puede ser útil para otro. La metacognición implica el conocimiento metacognitivo, las habilidades metacognitivas y la experiencia metacognitiva. Estos tres componentes de la metacognición los podemos ir observando en diferentes instancias del desempeño de un deportista. En primer lugar, el conocimiento metacognitivo es justamente esta elaboración de representaciones cognitivas que hablábamos antes y el control de esas representaciones. Son todas las inferencias mentales que yo realizo de mi propia capacidad de conocimiento y aprendizaje. Es el poder entender qué tan rápido estoy procesando la información, de qué manera lo estoy haciendo, si soy capaz de retener o no cierta cantidad de información, si soy capaz de resolver determinada tarea o no lo soy, o qué tan lejos estoy de ser capaz de resolverlo, o qué es lo que tengo que ir modificando para ir mejorando y perfeccionando cada vez más mi rendimiento. Por otro lado, las habilidades metacognitivas suponen 3 tipos de estrategias. En primera instancia, estrategias de orientación. ¿Esto qué significa? Que yo sea capaz de ir controlando el curso de mi actividad, ir para adelante, ir para atrás en mi desenvolvimiento, para ir chequeando cómo lo estoy haciendo y poder en algún punto incluso elegir detenerme o suspender el curso de una tarea o una actividad por cualquier motivo que fuera que lo necesite o después poder reiniciarla. También hay estrategias de control y en este caso estamos específicamente hablando de poder regular ciertas variables que condicionan mi rendimiento, como el esfuerzo, la velocidad, la intensidad, ser capaces de identificar mentalmente los cambios que necesito realizar en estas variables, me habla de estrategias metacognitivas de control. Y por último, estrategias de monitoreo, que son las que me permiten sostener una actividad online permanente para ir chequeando a medida que estoy realizando una tarea los posibles cambios y las posibles demandas nuevas que el entorno, que el ambiente o la situación me exigen. La tercera de las instancias metacognitivas o de los elementos metacognitivos es la experiencia metacognitiva.
Y una experiencia metacognitiva es nada más y nada menos que una vivencia. Es la convergencia de toda la información afectiva y cognitiva que yo necesito para poder seguir con una experiencia, una actividad. A medida que una persona conduce una tarea, está registrando si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, y eso le genera un afecto metacognitivo. Es una sensación placentera o displacentera en función de lo que va detectando. A su vez, estas experiencias metacognitivas nos generan sentimientos metacognitivos. Es esta información, estas emociones que circundan una experiencia, una situación, y que nos hacen identificar cómo está siendo la experiencia que estamos llevando a cabo. Pueden ser sensaciones de satisfacción o sensación de confianza, sensación de saber, sensación de familiaridad, sensación de dificultad. Es decir, todas las sensaciones o ilusiones de sensaciones construyen una experiencia metacognitiva. Y al ser capaces de hacer o llevar a cabo estos ejercicios de metacognición, lo que nos habilita o lo que nos permite es optimizar nuestra performance, tomando conciencia de nuestra propia actividad mental y cognitiva.